Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hacer un ejemplo de linealización por realimentación meramente académico a mano para entender las operaciones de derivadas que se hacen, y en otros vídeos ya se harán con la ayuda de MATLAB ejemplos de, por ejemplo, un tanque de mezclado o un robot móvil. Es en robótica, bajo el nombre de control cinemático o control por par calculado, donde más comúnmente se utiliza esta metodología. Supongamos entonces que este es el modelo que tenemos que controlar en cuanto a ecuaciones de estado y que las ecuaciones de salida son estas que tenemos aquí escritas. Entonces la metodología de linealización por realimentación comienza calculando derivadas respecto al tiempo de las salidas hasta que aparezcan las entradas, de manera que vamos a empezar con I1. Como I1 es X1, pues claro, la derivada de I1 respecto al tiempo es la derivada de X1 respecto al tiempo, que tiene esta expresión, y ya me ha aparecido U1. Por lo tanto, ya no tengo que hacer segundas derivadas respecto al tiempo. Este ejemplo es fácil, está preparado para que todo salga con primeras derivadas por simplicidad. Si ahora hago lo mismo con la segunda salida, pues entonces aquí ya, como I2 depende de X1 y X2, va a haber que aplicar un poco regla de la cadena y calcular la parcial respecto a X1 por la derivada de X1 y la parcial respecto a X2 por la derivada de X2. Claro, en el caso de arriba, la parcial respecto a X1 es 1, por la derivada de X1, pues esto de aquí. Para aplicar esta expresión, estamos suponiendo, bueno, suponiendo no, es que aquí no ponemos la dependencia respecto al tiempo por abreviar notación, pero realmente es esto de aquí, y por lo tanto, pues para derivar este cubo de algo que depende del tiempo respecto al tiempo, pues eso es 3x1 cuadrado por la derivada de x1 respecto al tiempo, ¿vale? Es regla de la cadena. Y lo que ocurre es que, pues, abreviamos notación omitiendo el argumento del tiempo en todo, pero realmente está. Con lo cual esta es la derivada de I2 con respecto al tiempo, y ahora, pues, si sustituimos todas estas cosas, pues tenemos 3x1 al cuadrado por la derivada de x1, que copio aquí, más la derivada de I2 respecto a x2, pues bueno, pues es 1 por la derivada de x2, esto de aquí, que continuaría por aquí la expresión, y también habrían salido U1 y U2, y por lo tanto ya no debería hacer segundas derivadas. Si lo pongo todo esto en bonito, me quedan este par de expresiones de aquí, donde he puesto en rojo, digamos, las entradas, porque ahora la metodología de linealización por realimentación propugna lo siguiente. Imaginémonos que momentáneamente nos olvidamos de esto y nos planteamos si, siendo V1 y V2 dos números arbitrarios, luego veremos su significado en control. Ahora simplemente ponemos si siendo V1 y V2 dos números los que sean, luego serán salidas de un PID, si este sistema de ecuaciones tiene solución. Entendiendo solución el poder despejar U1 y U2. En este caso, para poder despejar U1 y U2, si miramos lo que multiplica las incógnitas, pues lo que aparece aquí multiplicando 1 y 2 es esta matriz, y como esta matriz es invertible, siempre se va a poder despejar. Si esta matriz hubiera sido otra, de modo que su determinante hubiera sido 0 para algún valor de x1 o de x2 o eso, pues entonces esos puntos donde el determinante de esta matriz se hace 0 se denominan singularidades. Sería, por ejemplo, la singularidad de un robot cuando, si miramos mi dedo, pues yo puedo moverlo
izquierda, derecha, arriba y abajo, pero cuando se me alinean las tres articulaciones, pues ya no lo puedo mover arriba o abajo, claro, sin mover la muñeca. Entonces, pues esa sería la interpretación de una singularidad. En robótica, en abstracto, en matemáticas, es los valores donde el determinante de esta matriz se hace cero, que en este caso no hay ninguno y por tanto este sistema no tiene ninguna singularidad. Entonces, como no tiene ninguna singularidad, esta matriz siempre es invertible, significa que ya no hay ningún problema conceptual en despejar, y para despejar de todo esto, si yo copio el trozo de ecuaciones que me interesa, bueno, pues esto pasa al otro lado, cambiado de signo, porque no multiplica a ninguna entrada, también esto pasa al otro lado, cambiado, de modo que en esta primera ecuación, bingo, ya tengo despejado U1, y obviamente si sustituyo este U1 aquí y paso al otro lado, ya tengo despejado U2. Aquí lo tenemos, con lo cual confirmamos que este sistema de ecuaciones tiene soluciones. Eso lo sabíamos por la invertibilidad, y que su solución es esta de aquí. Con lo cual ahora lo único que necesitamos es volver a recordar lo que habíamos tachado aquí en amarillo. Esto no era un sistema de ecuaciones cualquiera y un ejercicio de polinomios y álgebra y despejar. Resulta que esto venía de una ecuación diferencial, porque si yo sustituyo estos U1 y U2 ahí arriba, entonces la derivada de I1 será V1 y la derivada de I2 será V2. Lo que significa es que yo puedo dibujar el siguiente diagrama de bloques. Tendré mi proceso con una ecuación de estado y una ecuación de salida, pero esto se llama linealización por realimentación del estado, porque en estas fórmulas necesito conocer x1 y x2, o sea, las salidas son las variables controladas, pero yo debo poder obtener x1 y x2 a partir de ciertos sensores físicos, bien porque mida x1 y x2 directamente, bien porque mida cosas de las cuales pueda despejar x1 y x2. Por ejemplo, si yo midiera I1 y I2, pues I1 ya sería x1 y I2 menos I1 al cubo sería x2, ¿vale? La cuestión es que en abstracto debo tener sensores físicos existentes que me permitan obtener el estado del proceso x1 y x2. ¿Para qué? Para poder meterlo a estas fórmulas. Estos despejes de U1 y U2 son fórmulas que yo debo programar, y claro, las variables que intervienen son x1 y x2, esto es lo que llamamos la realimentación del estado para linealizar, y estas variables arbitrarias verdes v1 y v2. Entonces, este bloque realiza estas ecuaciones y que yo he llamado desacoplador y linealizador. ¿Por qué? Porque respecto a estas dos variables controladas, como algebraicamente se cumplía esta ecuación, significa que la función de transferencia aparente entre v1 e i1 es esta de aquí, y entre i2 y v2. De modo que, después de programar estas ecuaciones aquí, en el bloque rosa, el resultado final equivalente a lo que se ve ahí dentro es esto de aquí. Con lo cual, ahora ya entendemos el significado en control de v1 y v2. Podríamos tener un control proporcional o un proporcional integral si queremos cancelar posibles perturbaciones o errores de modelado a frecuencias bajas.
De modo que este sería el diagrama de bloques en el que se integraría todo esto de aquí. Esto que está aquí en negro punteado es cómo se ve desde V1 e I1 al proceso no lineal original y al fragmento de código que ha implementado estas ecuaciones. Con lo cual realmente una vez implementamos estas ecuaciones habríamos terminado lo que se llama el desacoplamiento y la linealización por realimentación. Digamos, el diseñar estos PIs, pues ya, como el proceso es 1 partido por S, pues es fácil, y esto terminaría el diseño del control, digamos, en 2 fases. Primero, calcula estas ecuaciones y prográmalas, y luego diseña estos PIs para un cierto tiempo de establecimiento y una cierta cancelación de perturbaciones lentas. Con lo cual, con esto concluimos. Si revisamos, en este vídeo hemos partido de estas ecuaciones de estado y de salida de un proceso no lineal. Las variables controladas son I1 e I2 y las variables manipuladas son U1 y U2. A priori, esto es no lineal, tiene senos, cosenos y cubos, y deberíamos hacer la linealización usual de derivadas parciales por incrementos alrededor de un cierto punto de funcionamiento constante, por ejemplo. Pero esa linealización es aproximada y, sin embargo, las operaciones que hemos hecho aquí, claro, si el error de modelado es pequeño, me dan una linealización exacta y que no necesita puntos de funcionamiento constante. Los robots siguen trayectorias, por ejemplo. El procedimiento era derivar las salidas hasta que salgan las entradas, olvidarse de estas derivadas y comprobar si, introduciendo 2 variables arbitrarias V1 y V2, este sistema de ecuaciones tenía solución. Para ello, determinada matriz tiene que ser invertible, los puntos en los que no lo son eran singularidades, y como aquí no teníamos ninguna singularidad, todo funciona perfecto y hemos podido despejar U1 y U2 con estas fórmulas, y entonces el paso final es programar estas fórmulas en un bloque, que es el desacoplador linealizador, que necesita de las medidas de X1 y X2 bien directas, bien calculadas con mi modelo a partir de sensores de otras cosas, por eso se llama linealización por realimentación del estado. Y la cuestión es que una vez programo eso, vuelvo a recordar que V1 era la derivada de I1 y V2 era la derivada de I2, y por lo tanto la relación que se ve por fuera desde V1 hasta I1 es un integrador, desde V2 hasta I2 es otro integrador, y por tanto se ve lineal y desacoplado, de modo que diseñar controladores a partir de ahí es fácil. Esta metodología de linealización por realimentación no siempre funciona. Claro, para eso hay que tener pues un robot completamente actuado, las trayectorias no pueden pasar por singularidades, etc. Pero en fin, cuando funciona resulta más exacta que la linealización por lo de los incrementos a un punto de funcionamiento, y permite seguimiento de trayectorias, porque el proceso se convierte simplemente en una cadena de integradores desacoplados. Ejemplos de esta metodología sobre un proceso químico y para control cinemático de robots se ven en otros vídeos de la colección. Con esto concluimos. Muchas gracias por vuestra atención.